Esperemos que todos hayan podido repasar el PDF que les han enviado, igual el resumen, que eso es clave, el libro de Harrison, mucho más aún si el libro de Farreras o cualquier otra bibliografía o artículo de revisión no sistemática para hipertensión arterial. Dos cosillas, ¿no? El tema de hipertensión arterial, vamos a ver que ha cambiado de nombre, ¿okay? Ha cambiado de nombre y pues vamos a ver ahorita en base a las guías europeas de cardio y un poco de las americanas, vamos a comparar con lo que dice el libro de Harrison. Bueno, pues como es de costumbre vamos a repasar las preguntas similares que tenemos, que nos van a ayudar a ver cómo han estado preguntando similarmente, parecidamente, y para ver los conceptos potencialmente preguntables, ya que las preguntas de Bolivia no son elaboradas de la misma manera que otros países, ¿ok? ¿Alguien puede leer, por favor, la primera pregunta y la respuesta? Pueden activar su micrófono, por favor. Buenas noches, doctor. Yo voy a leer cómo se define presión arterial. Presión sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio en personas mayores de 18 años. Ok, entonces anótense en su resumen, por favor, hasta el momento, porque estos datos han cambiado, más de 140, 90, ¿ok? Hipertensión arterial, más de 140, 90. Anótense por favor en su resumen porque vamos a comparar con el libro de Harrison, la 20 edición, la 21 edición y las guías de práctica clínica. Ok, entonces lo primero que tenemos que recordar es que tenemos que dominar cuándo es presión arterial normal, cuándo es presión elevada y cuándo es hipertensión arterial y todos sus estadios. Entonces eso lo tienen que dominar, ¿no? Es importante recordar. Siguiente pregunta, ¿algún otro doctor o doctora? La pregunta y la respuesta. Vamos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, En caso de que la presión arterial no responda al tratamiento farmacológico, se debe agregar un segundo agente antihipertensivo al tratamiento. Ok, siguiente concepto, lo que tenemos que repasar es cómo es el manejo, cómo es la gestión en pacientes que no respondan al tratamiento farmacológico, ¿ok? Por ejemplo, uno dice aumentar la dosis, que pudiera ser correcto, cambiar el medicamento elegido para el tratamiento, el inciso B, el inciso C, agregar un segundo agente, el D, comenzar a investigar posibles causas, claro también, sobre todo si son pacientes jóvenes, reevaluar el cuadro clínico del paciente, ¿ok? Entonces, esta pregunta medio que pudiera tener 2 o 3 respuestas. En la justificación que nosotros pusimos dentro de esta pregunta es cuando un paciente con hipertensión no responde adecuadamente al tratamiento farmacológico inicial, la estrategia es agregar un segundo agente antihipertensivo de clase diferente. Digamos, si estaba con un YECA y un ARA, añadir un diurético ahorrador de potasio, por ejemplo. Especialmente si la presión arterial sigue por encima del objetivo a pesar del uso de una dosis adecuada del primer fármaco. Ok, bueno. Siguiente pregunta. A ver, ¿alguien puede leer la pregunta y la respuesta, por favor? Si alguien tiene una presión arterial de 139/87, ¿a qué categoría pertenece? La respuesta, prehipertensión. Excelente, muy bien, gracias doctora. Otra vez nos están preguntando la clasificación. ¿Cuándo es presión arterial normal? ¿Cuándo es prehipertensión? Si existe todavía prehipertensión en el libro de Harrison. ¿Cuándo es presión alta, hipertensión arterial y sus estadios? Entonces, otra vez, de diferente manera, ha estado entrando como pregunta similar los estadios. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que dominar a la perfección. Muy bien. Siguiente pregunta y respuesta, por favor. Yo, doctor. La hipertensión arterial aumenta al doble el riesgo de enfermedades cardiovasculares como las siguientes.
cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal y arteriopatía periférica. Excelente, muy bien, doctor. ¿Con cuál inciso se pudiera confundir, doctor? ¿Con cuál inciso? A ver, si nosotros analizamos el inciso A, ¿no? Sí tiene cardiopatía coronaria, sí es un factor de riesgo de hipertensión. Falla cardíaca, por supuesto. Enfermedad cerebrovascular también. ¿Ok? Inciso A está, solo que está incompleto. El inciso B, cardiopatía coronaria, falla cardíaca, insuficiencia renal también, solo que está incompleto. Cardiopatía coronaria, el inciso C, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia renal también está incompleto. Y la E también está incompleta. La que más está incompleta es la D. Entonces, esta pregunta yo la veo que no está tan bien, ¿no? Elaborada, porque pudieran darnos otras opciones más, pero ok, está bien, ok. Sabemos que la hipertensión arterial cuando no se controla tienen esas consecuencias clínicas, ¿no? Esos desenlaces, esos outcomes. Ok, perfecto. Muy bien, hasta ahí nuestras preguntas. Yo creo que son preguntas relativamente sencillas, probablemente uno más de memoria que otro, pero nos han preguntado más de definición, clasificación, factores de riesgo y como potencialmente para este año tal vez la fisiopatología y el tratamiento. Ok, excelente. Entonces vámonos a la... un ratito. Vamos a abrir la presentación del libro de Harrison, apoyadas con guías de práctica clínica. Vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. Muy bien, doctores. Así que atentos, ¿ok? En su resumen, atentos. Muy bien. Vamos a comenzar con este caso clínico. ¿Dónde está mi lápiz? Está como... A ver... ¿Dónde está? Okay. Más que todo, o sea, el objetivo es que no solamente es que yo repita lo del libro, sino es que comencemos a analizar cada concepto fisiopatológico. Vamos a comenzar con esto para llamarles la atención. Se trata de una paciente femenina de 33 años. Miren, es una paciente joven, relativamente joven, 33 años. ¿Dónde está mi lápiz? 33 años. Y es en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Que acude por cefalea, que esa es su clínica. El motivo de consulta es dolor de cabeza, cefalea. Yo tengo que saber qué tanto le duele la cabeza. Entonces vamos a evaluar con escala análoga visual al dolor. Nos dice que es 3/10. Además está acompañado con fatiga, debilidad muscular. Dentro de los antecedentes personales patológicos de importancia, tiene hipertensión hace un año, es decir, a sus 32 años le diagnosticaron hipertensión arterial. En tratamiento con amlodipino, losartán y labetalol. Tiene 3 antihipertensivos, un calcio antagonista, un ARA y un beta bloqueante. 3 antihipertensivos. Pregunta para ustedes, doctores. ¿Cuál es la definición de hipertensión fármaco-resistente? Hipertensión arterial resistente al tratamiento o fármaco resistente. ¿Cuál es la definición? En este caso, solo la hipertensión sería inducida de manera secundaria, pero en estos 3 antihipertensivos tendría que tener un diurético. Ok, excelente. ¿Otro comentario? Sería la hipertensión definida en cifras mayores a 140-90, utilizando un triple tratamiento antihipertensivo y que uno de ellos sea un diurético. Eso,
Eso, muy bien, doctores. Muy bien, excelente, un buen nivel. Se nota que son muy buenos. Qué bien, estamos con cracks. Excelente. Entonces, primera definición para los que no, para todavía los que no están dominando es dentro de los pacientes hipertensos que son resistentes al tratamiento, tienen que estar con 2 o más antihipertensivos y que uno incluya un diurético, ¿ok? Como dicen los doctores. Entonces, ¿este paciente entra en ese diagnóstico o no entra? Tiene calcio antagonista, tiene losartán, tiene la betalol. Entonces, no entra dentro del diagnóstico de hipertensión resistente o fármaco resistente, porque no está en ningún diurético, ¿ok? Primer concepto. Hacemos un examen físico rápido y tiene una escala de Glasgow 15/15, no focalización. ¿Por qué están examinando la parte neurológica? Porque la paciente tiene cefalea. La presión arterial está 160/100. Sabemos que no está controlada. No está controlada. Por ejemplo, para nuestras guías actuales, ¿cuánto es la presión no elevada? Presión arterial no elevada. ¿Por qué? Porque recuerden que en las guías de las europeas de cardio ya no se maneja el término de presión arterial óptima, presión ideal, ya no se maneja. Se maneja simplemente presión no elevada, ¿ok? ¿Cuál es el argumento? El argumento es de que el hecho de que las mujeres, sobre todo, refiere las guías, la medicina basada en la evidencia, que el factor de riesgo ya puede comenzar incluso más antes. Entonces, vamos a pregunta para ustedes, ¿no? Como conocimiento general. ¿Cuándo es una presión antiguamente llamada óptima y actualmente presión no elevada? ¿Cuánto más o menos le dices a tu paciente, esta presión tiene que tener usted, sin comorbilidad? ¿Cuánto es la presión arterial normal o no elevada? ¿Menos de cuánto? Menos 120. 120-80. Menos Ya, 120. ok, antes se decía eso, 120-80. Actualmente, según las guías de cardio, es menos de 120. ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Están súper actualizados. 120-70 es la presión no elevada. ¿Ok? Entonces, a sus pacientes le tienen que decir lo normal es menos de 120-70. ¿Ok? Claramente, la presión arterial en esta paciente no está controlada. Está taquicárdica, frecuencia respiratoria de 18, está normal, no hay soplos, la parte abdominal lo mismo, neurológico lo mismo, no fueron impresionantes sin signos de hipocratismo o edema. Se solicitan exámenes complementarios. La radiografía de tórax y el electro fueron casi normales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el trastorno ácido-base de este caso? ¿Qué trastorno ácido-base es? ¿Cómo está el pH? El pH normal es de 7.38 a 7.42. Si disminuye el pH, es acidosis. Si aumenta el pH, es alcalosis. Entonces, tiene un pH de 7.45. Doctores, ¿qué es? ¿Neutro, acidosis o alcalosis? Alcalosis. Aquí tenemos el nombre. Alcalosis. ¿No ven? Ahora, el bicarbonato, lo normal debería estar en 24 más o menos, ¿no? Más o menos el bicarbonato debería estar en 24. Si aumenta el bicarbonato, entonces sería alcalosis metabólica porque está a 36. ¿Están de acuerdo? Está elevado. Entonces, este trastorno ácido-base es una alcalosis metabólica. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Ok. Entonces, tiene alcalosis metabólica y tiene hipocalemia. Tiene hipocalemia. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ir viendo cuál es la causa de esto. ¿Qué causas pudiéramos tener? La orina tiene 42 miliequivalentes de potasio. ¿Ok? Está en orina 42 miliequivalentes de potasio, está 23, el cloro 51, esto debe ser el sodio. Sodio de 42, potasio de 23, cloro de 51. Miren, tiene una osmolaridad de 209.
ustedes ya se están dando cuenta si está normal o anormal. Entonces, ¿cuál es la función de la aldosterona? ¿No? Aquí vamos a ver qué tiene que ver la aldosterona. La aldosterona normalmente en el riñón, en nuestros riñones, en tu riñón, el riñón de tu paciente, tiene la función de absorber sodio, jalar sodio y excretar potasio e hidrogeniones. ¿Ok? Repitan ustedes, ¿cuál es la función de la aldosterona? Absorber el sodio y excretar potasio e hidrogeniones. Eso, muy bien, doctorita. Esa es la función de la aldosterona, ¿verdad? Entonces, si esta aldosterona hiperfunciona, lo voy a hacer de color verde, si hiperfunciona la aldosterona, voy a absorber mucho sodio, mucho sodio. Entonces, ¿qué voy a tener? Hipernatremia. Y voy a excretar mucho potasio, por la hiperfunción de la aldosterona. ¿Ok? Entonces voy a tener el paciente hipocalemia. ¿Ok? Porque está perdiendo por la orina mucha cantidad de potasio. Si estoy perdiendo mucha cantidad de hidrogenión, voy a tener acidosis. ¿No? Además, ¿no? Si estoy perdiendo muchos hidrogeniones, además dentro de estos están alterados con el bicarbonato. ¿No? Voy a tener alteración en el bicarbonato. Y esta reabsorción de bicarbonato puede aumentar los niveles séricos y generarnos alcalosis. ¿Ok? Alcalosis en este caso metabólica. Entonces, en este caso, el paciente podemos sospechar que tiene hipocalemia, ¿ok? Con un sodio normal. Pero esto, potasio, sabemos que no es normal. Tiene 2.7, tiene hipocalemia. Por lo tanto, es correcto que en este caso clínico hayan pedido la aldosterona y la renina, en los cuales reportaron 97 y 0.19 respectivamente, y a nivel de cortisol fue 11.7. Entonces, se hace una relación entre los niveles de aldosterona y renina, fueron de 510 nanogramos de cilindro. ¿Qué nos vamos a ir a entender? Que la causa, en este caso, de la paciente pudiera tener una hipertensión arterial secundario a algo. Una gran sospecha es que pudiera tener elevada la función de la aldosterona. ¿Están de acuerdo? Puede tener hiperfunción de la aldosterona. Entonces, lo que tenemos que repasar es cuál es el porcentaje de hipertensión arterial esencial, cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria, cómo se clasifica. Esto es clave. Nos han preguntado muchas veces similarmente. ¿Cómo se denomina? ¿Por qué se denomina el asesino silencioso? ¿Cuál es el manejo farmacológico? ¿Cuáles son los efectos adversos de los antihipertensivos? ¿Y cuál es el diagnóstico y el tratamiento del caso clínico? Ok, ahí vamos en base al libro de Harrison. ¿Qué significa hipertensión arterial? Significa cuando la presión dentro del vaso sanguíneo es con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias, más de lo normal. Miren, afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo. ¿Nos imaginan las empresas farmacéuticas con estas personas que tienen que fabricar antihipertensivos? ¿Cuánto de dinero mueve en la parte económica? Y es responsable de 9.4 millones de muertes por año. La hipertensión mata. Por eso se la denomina el asesino silencioso. Probablemente ustedes han visto pacientes, tienen pacientes con hipertensión arterial sistémica y muchas veces no deben de cumplir el tratamiento porque no les duele nada, están oligosintomáticos. Muchas de estas muertes son por complicaciones de la hipertensión, no solita como tal de la hipertensión, sino por las complicaciones que va dejando. Y vuelvo a repetir, si tú a tu paciente le dices, le muestras un video o no sé, alguna imagen de una hemorragia intracerebral, de un infarto de miocardio, de una fibrilación auricular, de un pacientes que están en hemodiálisis, probablemente pudieran tomar conciencia. Y ustedes saben que los pacientes a veces son un poco indisciplinados, ¿no? En cuanto al tratamiento.
Entonces, por eso se la considera el asesino silencioso, porque a un principio es asintomático, casi asintomático. Entonces, ¿por qué es peligroso la hipertensión arterial? ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Esto es lo que les decimos a nuestros pacientes. Porque si tú tienes la presión alta elevada, duplica el riesgo de sufrir enfermedades. ¿Y qué enfermedades ocasiona o genera la hipertensión arterial? Cardiopatía isquémica, toda la anterior semana que vimos, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, las embolias, enfermedad renal y la enfermedad arterial periférica. Entonces, yo no quería repetir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, este concepto, ya ha sido preguntado, ¿ok? Entonces, de memoria lo tienen que dominar. La hipertensión duplica el riesgo de qué enfermedades, doctores. Alguien que active su micrófono, por favor. Yo, doctor. Vamos, doctorita. De cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica y arteriopatía periférica, porque afecta a los Eso, muy bien. Muy bien, doctores. ¿Qué más podemos aumentar al libro de Harrison, doctores? ¿Qué más le aumentamos? ¿Qué más ocasiona la hipertensión arterial? Ya, yo voy a ver por una. Una es la fibrilación auricular. Otra, ustedes doctores, ¿qué han leído? ¿Qué dice Farreras? ¿Qué dicen los artículos que han leído? ¿Perdón? Retinopatía hipertensiva. Eso, muy bien, retinopatía hipertensiva, daño en los ojos. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos aumentar acá? Enfermedades vasculorrenales. Vasculorrenales, ok, perfecto, está dentro de enfermedad renal, vasculorrenal, muy bien, doctor. Enfermedades vasculorrenales, muy bien. A ver, la aterosclerosis, acelera la aterosclerosis. Ok, otra que ustedes más hayan leído, hayan investigado. Neurismas. Eso, muy bien, muy bien. Los aneurismas arteriales. ¿Okay? ¿Podría ser una apoplejía? Claro, está dentro de enfermedad cerebrovascular, ¿no? Los dos variantes. Stroke, el isquémico, la apoplejía, y el hemorrágico, ¿no? Perdón. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fibrosis. Eso, ok. Hipertrofia ventricular izquierda. Ok, perfecto. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda. Como ustedes verán, la diferencia es que en el libro de Harry nos dice duplica estas enfermedades. 1, 2, 3, 4, 5. A estas probablemente no las duplica. Esa es la diferencia. Entonces me he dado la molestia, un poco apoyarle a esta presentación de no solo repetir el libro y buscarle el odds ratio, el hazard ratio, los riesgos relativos. Aquí está identificado el hazard ratio, ¿ok? El hazard ratio. Este es el ajustado, no es el crudo, es el que está con el análisis multivariado estudiado. Miren, la presión arterial, el factor de riesgo, el hazard ratio, es de 2.04. Si tu enfermera, tu internito, te pregunta, doctor, ¿qué significa este 2.04? ¿En cuánto porcentaje aumenta la hipertensión para cardiopatía isquémica? ¿Qué les responderían, doctores? A ver, ¿cuántos están en la clase? 468 personas. Pónganle 450. ¿Qué les responden al interno de medicina, al estudiante de medicina? Nos pregunta, ¿en qué porcentaje nos aumenta? ¿Qué les respondemos? A ver, vamos a ver qué tan buenos están en estadística, en epidemiología, en médicos bien formados. A ver, ¿alguien? ¿El 100%?
claro, en porcentaje, ¿no? O sea, cuando una persona nos pregunta, ok, doctor, ok, yo sé que tengo presión alta, quiero saber en qué porcentaje me aumenta mi riesgo para cardiopatía isquémica. ¿O cómo le explicas? ¿O cómo le explicamos esto? Este valor de 2.04, que tiene un intervalo de confianza entre 1.46 a 2. Este es el valor puntual, pero el valor es este, ¿no? En realidad, entre 1.46 y 2.84. Como no pasa el 0, es estadísticamente significativo, entonces rechazamos la hipótesis nula y indirectamente aceptamos la hipótesis alterna. La pregunta es al paciente, en términos sencillos, ¿cómo le explicamos este 2.04? 30%. El Ya, hazard a ver, a ver, a ratio, ver. Otro dice 30%, muy bien, doctora. A ver, otro doctor, doctora. Ya, aquí va la cosa. Les voy a enseñar, bueno, les voy a hacer recordar, están llevando. Ustedes saben que el hazard ratio es un indicador de asociación factor de riesgo, ¿cierto? Que más de 1 es riesgo y menos de 1 es protector. Todos están de acuerdo, todos saben hasta allí, ¿ok? Todo clarito. Entonces, este 2.04 menos 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto le sale?